todavía. Buenos días. Gracias a Dios porque podemos estar aquí en su casa para alabar, para bendecir su nombre y ahora en este momento para escuchar su palabra. Vamos a orar por este tiempo, por favor. Gracias en esta mañana, Señor, porque nos das la oportunidad de estar aquí en tu casa. Gracias porque, aunque lo tomamos como algo que es muy normal, el podernos levantar, despertar, abrir los ojos y decidir hacerlo, venir aquí, es algo extraordinario. No es normal, es una bendición que tú nos das. Es un privilegio que tú nos das el poder hacerlo. Y te pido, Señor, que tu palabra sea la que hable en esta mañana, que tu Espíritu Santo revele esta palabra a cada vida, a cada corazón, y simplemente yo soy el portador de lo que tú quieres hablar. Te agradezco por cada persona que está aquí dispuesta a escuchar tu palabra, y no solamente a escucharla, sino a obedecerla, Señor. Yo te lo agradezco, los pongo en tus manos, y Espíritu Santo, yo te agradezco mucho que tú tienes una obra muy importante en este tiempo, en la iglesia y en nosotros como cristianos. Gracias porque estás aquí en medio de nosotros, gracias porque estás en nosotros y haces tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús te lo agradezco. Amén. Yo le pido que vaya por favor a 1 Samuel, capítulo número 7. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Versículo 1 al 12 dice así la palabra de Dios. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel la lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová. Y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Y Jehová lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer. Y le puso por nombre Ebenezer. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Yo le he puesto por título a esta plática, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. La elección de Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. La elección de Ebenezer. Y como tema, pues yo quiero desarrollarle la importancia de reconocer la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Reconocer la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Entender lo que es el concepto de Ebenezer como un recordatorio
de la ayuda divina. Y es lo que nosotros vamos a hacer en esta mañana. En un contexto acerca de lo que nosotros acabamos de leer, si usted revisa o ve los capítulos anteriores de Samuel, el capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, nos narra precisamente lo que está pasando, por lo que pasó el pueblo anteriormente, donde los filisteos, se lo voy a decir nada más así rápidamente, los filisteos capturan el arca en un conflicto que tienen con el pueblo de Israel. El arca es llevada a ellos, se la llevan, es llevada a la tierra de los filisteos, y en situaciones que se van dando entre ellos, en las guerras, los filisteos devuelven el arca a ellos, porque realmente no resultó como ellos habían planeado. La querían usar como un símbolo o como algo que les iba a ayudar a ganar la pelea, pero fue al contrario, fueron derrotados. Entonces, por todo lo que les pasó a los filisteos, devuelven ellos el arca, y entonces es un contexto así a grandes rasgos estamos leyendo cuando ya el arca es regresada nuevamente al pueblo de Israel. Entonces, lo que leemos a partir del capítulo número 7 está en ese contexto. Y dice aquí que si usted lee, pues le va a encontrar lógica a eso, porque dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Dice que desde aquel día el arca estuvo en ese lugar, y pasaron, dice, muchos años, 20 años dice aquí, ya el arca estaba ahí, pero pasaron muchos años sin que la tomaran en cuenta. O sea, aunque ya habían peleado por ello y pasaron 20 años, ya el arca estaba ahí. Usted sabe lo que significa el arca, ¿verdad? La presencia de Dios. Y ya estaba ahí con ellos, en casa de una persona. Podían ellos estar ahí delante de Dios, y sin embargo estuvo 20 años, pues yo podría decir abandonada, sin que ellos la tomaran en cuenta. Y dice: y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. El contexto del pueblo en ese tiempo estaban en una crisis espiritual, yo le podría llamar así, porque anteriormente habían perdido el arca, había regresado, pero aunque el arca ya estaba con ellos seguían en esa misma condición, alejados de Dios. La presencia de Dios ya la tenían ahí en un lugar, el arca del pacto ya estaba ahí en un lugar, y sin embargo ellos seguían alejados de Dios. Ellos estaban alejados de Dios, y yo le llamo a eso que ellos estaban viviendo en una crisis espiritual, alejados de Dios. Y yo le acabo de narrar prácticamente a grandes rasgos lo que ellos habían pasado con el arca. Entonces, yo creo que esta situación es tremenda, porque es vivir alejados de Dios, vivir fuera de la cobertura de Dios y vivir fuera de los planes y de los propósitos de Dios. Es lo que estaban haciendo ellos en ese momento. No, yo creo que no nos puede extrañar eso, porque muchas personas, o inclusive nosotros, podemos en algún momento estar en esa situación, alejados de Dios. Y sabemos que la presencia de Dios está ahí, y sabemos cómo encontrarnos con Dios en su presencia, y sabemos lo que tenemos que hacer, y está ahí, pero nosotros, en este caso ellos estaban alejados de la presencia de Dios. ¿Qué significa estar alejados de la presencia de Dios? ¿Cómo se puede vivir alejados de la presencia de Dios? Y aquí nos lo narra esta parte de la Escritura. Estaban adorando dioses falsos. Estaban viviendo conforme a las costumbres paganas, estaban viviendo de una forma que no era conforme a lo que Dios había planeado para ellos. Así estaban viviendo ellos. Entonces, la forma de vida alejados de Dios, cuando ya probamos lo que es vivir cercanos a Dios,
bajo los conceptos de Dios, bajo los principios de Dios, y ahora en este momento hacerlo de una forma diferente, yo creo que es algo muy fuerte, ¿no? Que trae mucha confusión a nosotros. No hay un sentido real de lo que es vivir de una forma correcta, no hay un sentido de hacia dónde vamos, sino solamente se vive de una forma autómata, o de una forma que vamos tomando las cosas como van viviendo sin un propósito. Entonces, esta es la forma que ellos que estaban viviendo. Yo lo puedo ver como un abandono hacia Dios, como una vida sin dirección, una vida perdida. Y entonces esta es la forma en que ellos estaban viviendo. Y la primera parte en el versículo 1 y 2, la última parte del versículo 2 me llama mucho la atención porque dice, toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová por la situación que ellos estaban viviendo. Y bueno, ¿qué es lo que tiene que suceder para que vuelva a haber un acercamiento a Dios? ¿Qué es lo que tiene que suceder para que nuevamente pueda haber una restauración o una reconciliación con Dios? Sí tienen que suceder cosas. Tiene que haber una disposición, no de Dios, una disposición de parte de nosotros para poder una vez más acercarnos a Dios. Y entonces esta lectura a partir del versículo número 3 nos lleva precisamente o nos da un ejemplo de cómo se da estas situaciones. Y lo que hace Dios, porque Dios también quiere acercarse a nosotros, pero también espera algo de parte de su pueblo. No es algo que se da en automático. Dios está esperando de parte de su pueblo un acercamiento. Dios está ahí. Dios está ahí. A mí las lecciones que estamos tomando de los estudios bíblicos en casa, estamos nosotros viendo el libro número 2. Es un libro hermoso. Es un libro impactante. ¿Sabe por qué? Porque nos enseña el plan de Dios, pero nos enseña a un Dios buscando a las personas pecadoras. Nos enseña y nos muestra realmente cómo Dios busca al hombre que se ha alejado de Él. Y a través de todas estas lecciones nos va llevando cómo Dios está ahí siempre y el hombre alejándose de Dios. El hombre alejándose de Dios, viviendo en pecado. Y Dios siempre trazando un plan para acercarse a Dios. Y esta es la historia, esa es la historia. Entonces estas lecciones me han gustado mucho. Hemos aprendido mucho acerca de la fidelidad de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Dios buscándonos. Nos alejamos, ahí está Dios. Ahí está Dios. Volteamos y ahí está Dios, esperando a que nosotros demos también los pasos. Y aquí está esta parte también. Aquí podemos ver ese amor de Dios, esa fidelidad de Dios, buscando al hombre para reconciliarse con Él. Y a partir del versículo número 3, nosotros podemos ver lo que sucede. Del versículo número 3 al 6 dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, está hablando Samuel aquí, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Entonces aquí ellos están reconociendo primeramente la condición que ellos tienen. Ya al final del versículo número 2 podemos ver esa tendencia que ellos tienen. Entonces aquí ellos reconocen la situación que ellos están viviendo en ese momento, después de años de opresión de los filisteos, porque ese pueblo siempre los estuvo oprimiendo.
Siempre estaban peleando con los filisteos. Tuvieron las batallas donde sucedió lo que les acabo de platicar del arca, donde se las quitan, donde se las regresan, donde está ahora con ellos. Fueron derrotados anteriormente los filisteos, pero ¿qué cree? Los filisteos siguen ahí todavía, acechándolos. Están ahí viendo lo que están haciendo para tratar de atacarlos, tener un pretexto, tener una situación para atacarlos y volverlos a derrotar y poderlos tener cautivos otra vez. Los filisteos nunca desaparecieron de la vida del pueblo de Israel. Siempre estuvieron ahí acechándolos. Siempre estuvieron acechándolos. Y entonces querían aprovechar cualquier situación para una vez más volver a derrotarlos y volverlos a tener cautivos. Y así estaban en ese momento. Ya se habían librado de ellos, pero los filisteos estaban ahí. Los filisteos estaban ahí. Entonces ellos estaban en esa situación, habían vivido la opresión anterior de los filisteos. Entonces el pueblo llegó al punto donde regresa el arca y ellos comenzaron aquí en este momento a buscar al Señor genuinamente. El dolor que ellos habían pasado, lo que habían vivido, actuaron para que ellos pudieran reconocer la necesidad de volver al verdadero Dios. Reconocieron su necesidad de volver a Dios. Aquí lo leemos como Samuel está hablando a ese pueblo y dice: si de todo vuestro corazón se vuelven a Jehová, si de todo vuestro corazón buscan a Jehová. Y eso es lo que tiene que suceder. Reconociendo la situación que estaban viviendo, reconociendo la situación que habían vivido, reconociendo la opresión que estaban recibiendo de los filisteos, dice que de todo corazón tenían que hacer esto. Si de todo corazón se vuelven a Jehová, entonces tenían que hacer cosas. Por eso yo les decía, Dios está ahí, pero nosotros tenemos que hacer cosas. Nosotros tenemos que provocar que sucedan las cosas. Primeramente, reconociendo, después, anhelarlo. Yo creo que ellos sí anhelaban. Yo le comentaba hace un momento, si ya habían estado viviendo en la presencia de Dios, si ya habían estado viviendo en comunión con Dios y muchas cosas los alejaron y estaban viviendo fuera, ellos en un momento dado tenían que recordar lo que habían vivido y de alguna forma anhelar esa comunión que habían tenido con Dios. Anhelarlo de todo corazón. Anhelarlo. Si lo anhela, lo que tiene que hacer no es complicado, no es difícil, porque ya lo está anhelando dentro de su corazón. Dice que lo primero que hicieron, lo que les decía, quitad los dioses ajenos y a Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y a él servid, y librará de las manos de los filisteos. Samuel le está diciendo lo que ellos tienen que hacer. Preparar su corazón. Y me llama mucho la atención esta parte de que desear, les habla del corazón. Deseadlo de todo corazón y preparad su corazón. Es una preparación. No es algo que viene así espontáneamente. No es algo que yo deseo y ya sucede. Sino Él está diciendo, aléjense de todo lo que los ha separado de Dios. Dejen todo lo que los ha separado de Dios. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? En este caso está hablando de los dioses ajenos. Está hablando de la idolatría. Pero ¿qué es lo que nos separa de Dios? ¿Qué es lo que nos llega a separar de Dios? Algo que es más grande que Dios. Lo que nos separa de Dios es algo que es más grande que Dios. Yo no sé qué puede hacer. Su trabajo, su escuela, su familia. ¿Qué es más grande que Dios en mi vida? Que llega a separarme de Dios. ¿Sabe lo que le está diciendo? En este caso para ellos eran los dioses ajenos. Déjenlos. Dejen lo que los está separando de Dios.
Pero para esto tiene que haber un anhelo en mi corazón, tiene que haber una preparación de mi corazón. Tengo que, dice, servirle solo a Él, y entonces Él los va a librar de la mano de los filisteos. O sea, no es, ni con una oración sale eso, se da esto, ¿verdad? Es una vida, como lo está mencionando aquí, como lo está aquí mencionando la palabra de Dios. Y entonces dice el versículo número 6, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y el versículo 6 es la culminación de lo que primeramente Jehová les está pidiendo, Samuel les está pidiendo que ellos hagan. Y en el versículo 6 dice que se reunieron, tomaron acción. Dice, se reunieron en un lugar llamado Mizpa, sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron, reconocieron lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Reconocieron que ellos estaban pecando contra Dios y que estaban alejados de Dios. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y esta es la situación en ese momento. Ya ellos reconociendo la condición, yo creo en este momento que sucedió lo que Samuel le estaba pidiendo. Ya habían preparado su corazón, ya habían deseado de todo corazón, habían decidido dejar lo que les estaba estorbando, y entonces dice que reconocieron que estaban pecando contra Dios. Reconocieron en ese momento su condición y lo que estaban viviendo en ese momento. Ese lugar yo le puedo llamar en Mizpa el lugar de la reconciliación con Dios. A lo largo de este proceso, el pueblo no solamente se reunió físicamente allá en Mizpa, sino que ellos decidieron volver a tener una relación con Dios, a tener una comunión con Dios, a depender totalmente de Dios. Y esto, lo que acabamos de ver, incluye el arrepentimiento que ellos tuvieron en ese momento, el tomar acción. Después del arrepentimiento no van a continuar de una misma forma. Después del arrepentimiento viene una forma de vida, un deseo de abandonar los ídolos, un deseo de volver otra vez con el pacto que habían tenido ya con Dios. Volver a ese pacto. Debe de haber un fruto de todo esto, de todo lo que ellos habían decidido, de todo esto que estaban caminando. Yo lo veo así como un proceso de una reconciliación con Dios. Arrepentimiento y deseo de abandonar. Cuando yo le digo un deseo de abandonar, no es algo, se lo vuelvo a decir, no es algo que surgió en un momento. Porque acuérdese lo que le comenté hace un momento, lo que dice aquí la palabra. Ya había un deseo en su corazón, ya había un anhelo en su corazón y ya su corazón estaba preparado. Ya su corazón estaba preparado. Y entonces viene todo esto. El arrepentimiento es un arrepentimiento genuino porque obedecieron lo que el profeta les había dicho. Dejaron los ídolos, dice aquí. Abandonaron los ídolos y reconocieron que estaban alejados de Dios. Cuando nosotros cuando nosotros vivimos en esta situación y queremos hacer muchas cosas por nuestras fuerzas, por nuestros sentimientos, no funciona así. Sino que tiene que ser algo, tiene que venir de parte de Dios. Tiene que venir de parte de Dios para que resulte en una bendición para nosotros y en una obediencia hacia Dios. Entonces, la crisis espiritual que están pasando, de la que yo les estoy hablando, demuestra algo muy importante. Que en nuestros momentos más oscuros, en nuestros momentos en los que nos sentimos muy alejados de Dios,
encontramos, viene algo a nuestra vida y encontramos, en este caso el profeta le está hablando, encontramos que necesitamos de Dios. Encontramos o nos damos cuenta que solamente Dios es el motivo por el cual podemos vivir en este mundo. Y la adversidad que estaban viviendo ellos y la adversidad que podemos vivir nosotros nos lleva a reconocer nuestra necesidad de ayuda y dirección de parte de Dios. ¿Qué es lo que pasó con ellos? En ese momento ellos están reconociendo que necesitan la dirección de Dios y necesitan la ayuda de Dios. Que ellos por sí solos no van a poder salir adelante. Acuérdense lo que yo les decía, el pueblo filisteo está ahí siempre, está encima de ellos, está acechándolos. Y así es, ¿verdad? ¿Cuántas cosas nos acechan para que nos alejemos de Dios? ¿Cuántas cosas nos están acechando para que abandonemos a Dios? Y en este caso había sucedido con ellos. Entonces, en este momento, ellos están reconociendo, y en este momento difícil, están reconociendo que necesitan la ayuda y la dirección de Dios. Y ellos van a reconocer que Dios es fiel en su pacto, inclusive cuando han fallado a Dios. Dios es un Dios fiel, que no mira cuando nosotros fallamos o no actúa conforme a lo que nosotros hacemos. Él actúa de acuerdo a su esencia, a su carácter, a su amor, a su misericordia, a su plan. Lo único que desea de nosotros es que nos acerquemos a Él, que nos acerquemos a Él. Y en este momento de crisis, la búsqueda de Dios los llevó a una búsqueda genuina que dio lugar a la intervención de Dios con el pueblo en ese momento. Cuando hay una búsqueda genuina de Dios en esos momentos de tribulación, en esos momentos de crisis espiritual, cuando hay una búsqueda genuina, y le estoy hablando de la preparación, del anhelo del corazón, entonces Dios interviene. Dios interviene. Dios interviene en nuestra vida. Pero muchas veces nosotros buscamos otros caminos y confiamos en otros caminos y no seguimos. Aquí nos está llevando, nos está guiando a cómo buscar a Dios en esos tiempos de crisis. Aquí nos está mostrando cómo podemos nosotros reconciliarnos con Dios en esos momentos difíciles. Tiene que haber ese punto de lo que nosotros estamos hablando en esta mañana. En este punto se establece que ellos están viviendo una situación desesperada y enfatiza, yo acabo de enfatizar, o espero que así lo entienda, la importancia del arrepentimiento y la búsqueda de Dios en tiempos de crisis. Solamente así es como Dios actúa, conforme a lo que nosotros estamos viendo. Ahora quiero enfocarme mucho en Samuel, en el papel que juega Samuel en este momento. ¿Cuál es el papel de Samuel? ¿Cuál es el papel de Samuel en esta? Yo lo veo como mediador entre Dios y el pueblo, entre el propósito de Dios, lo que está viviendo el pueblo, y entonces está Samuel. ¿Cuál es el papel que está jugando Samuel ahí? Muy importante, porque él era en ese momento un líder espiritual, era juez de Israel, un profeta, y Dios lo usa de una manera muy, muy importante. Yo lo puedo ver una parte muy importante cuando él está orando por la situación, como un intercesor.
un intercesor delante de su pueblo y delante del pueblo ante Dios. El versículo número 5 dice, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Nosotros hemos visto en las noches de oración lo importante que es la intercesión, lo que es la intercesión. Y aquí él está tomando ese papel de interceder por su pueblo. Yo creo que él al ver la condición del pueblo se dolía, lloraba, no sé, por todo lo que estaban viviendo ellos, alejados de Dios, el sufrimiento que él tenía por ver la condición del pueblo. Yo no sé si a usted le ha sucedido, pero si ha conocido alguna vez alguna persona que ha estado aquí en la iglesia y que por alguna razón se ha alejado y que vive alejado de Dios, pero no solamente vive alejado, bueno, lo que significa vivir alejado de Dios, caer hasta lo más bajo, en una vida no solamente espiritual, en una vida física. Y usted sabe lo que le sucede a esa persona y le llegan comentarios o lo llega a ver. ¿No llega usted a sentir dolor por esa persona? Antes estaba aquí, ahora ya no está aquí. Y es lo que le sucede en este momento a Samuel. Ve la condición del pueblo, mira lo que está viviendo en ese momento. Él sabe los planes que Dios tiene para el pueblo, la bendición que Él quiere darle al pueblo, cómo quiere que viva su pueblo de una manera correcta. Y entonces mira la condición que está viviendo alejado de Dios. Y yo me imagino ese dolor que él siente al ver la condición del pueblo. Y lo que él hace no es condenarlos, no es regañarlos, no es hablarles mal. ¿Sabe? Lo que él hace es intercede por su pueblo. Intercede por su pueblo. Intercede por su pueblo. Es algo que quiero resaltar de Samuel como un gran intercesor. Y aquí muestra en este versículo número 5 nos muestra eso que Samuel era como intercesor. En un tiempo de arrepentimiento y búsqueda de ayuda, la intercesión de Samuel es muy importante. Él no solo habla con Dios a favor del pueblo, sino que actúa como un mediador, como un puente entre ellos y Dios. Ese es el poder de la intercesión. Y este papel que él está jugando en este momento es muy importante para lo que Dios quiere hacer, para lo que Dios quiere responder. Entonces, intercesor. Otra parte importante es que él ofrece sacrificios. En el versículo número 9 dice, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Aquí ya los filisteos se habían enterado en el versículo 17 dice, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Lo que les platicaba, los filisteos estaban ahí acechando. Oyeron que estaban reunidos y fueron los príncipes, yo me imagino con su ejército, para atacarlos. Y el pueblo de Israel le dio temor. Entonces, aquí Samuel dice que tomó un cordero de leche y lo sacrifica entero en holocausto a Jehová. Y clama Samuel a Jehová por Israel. ¿Y qué dice? Que Jehová le oyó. Jehová le oyó. A través de este sacrificio, Samuel enfatiza la necesidad que era el significado del sacrificio, de expiar el pecado del pueblo para una reconciliación con Dios. Eso era el significado del sacrificio.
No se va a las situaciones terrenales, sino se va a la situación espiritual. Ofrecer el sacrificio para el perdón de pecados. Y entonces Jehová responde. El sacrificio era fundamental para restaurar la comunión entre el pueblo y Dios. Esa es la función. Eso era lo que hacían los sacrificios. Y él en ese momento, en lugar de levantar un ejército, en lugar de armar al pueblo, en lugar de juntarlos y decir, y vamos a pelear con ellos y Dios está con... No. Ofrece un sacrificio, algo espiritual, para tener una comunión con Dios. Entonces, es muy importante esta parte de... Yo le menciono dos cosas que me resaltan aquí de Samuel y de su papel tan importante en esta parte. Pero usted puede encontrar muchas más. Si usted estudia esta parte, usted puede encontrar muchas otras cosas de lo que es Samuel en esta parte. Y entonces nosotros podemos ver el liderazgo espiritual de Samuel, que tiene un impacto profundo en el plan de Dios y en el pueblo de Israel. Hay una restauración de parte de Dios. A este momento ya llega la restauración de parte de Dios para su pueblo, con el sacrificio. Con el sacrificio. Hay una restauración donde Samuel tiene un papel muy importante, donde había confusión, donde había división, se levanta el liderazgo de Samuel y entonces trae dirección y ayuda, reúne al pueblo y en torno al propósito de Dios, en algo común para todos, volverse a Dios. Es importante o no la tarea de Samuel como líder espiritual. Ante la crisis, no se vuelve loco. Ante la crisis, depende de Dios. Ante la crisis, resulta de algo, todo lo que hace él en este momento, resulta de una restauración del pueblo. Muy importante el papel de Samuel, que resalta su importancia como líder y mediador en un tiempo de crisis. Hay integridad, hay intercesión, hay entrega a Dios y ofrece un liderazgo espiritual que fue efectivo en ese tiempo. Un hombre de Dios que Dios está usando en un tiempo difícil. Dios usa varones de Dios, Dios usa personas para restaurar. Pero no es cualquier persona, porque muchas veces nos acercamos y queremos depender de muchas personas que... Por eso yo le recalcaba las cualidades de Samuel como líder espiritual. Y esas se ven, ¿no? Se notan. Y yo se las describí. Dios usa personas, usa varones, usa mujeres en el plano correcto de una entrega a Dios. Pero no, él no es cualquier persona, él es un líder que ha puesto Dios ahí delante del pueblo. A partir del versículo, en el versículo número 10, dice: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Los filisteos, como ya estamos viendo, estaban acechando. Sucede todo lo que ya hemos visto y llegan y atacan. Atacan, dice, al pueblo. Llegaron para pelear con los hijos de Israel. Dice: mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel en Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Luego tomó Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y les puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Finalmente viene el encuentro con los filisteos, que era la parte que
que les está preocupando ahí, o por lo que ellos están viviendo en ese momento, y Dios les da la victoria sobre los filisteos. Y entonces nosotros podemos ver la intervención de Dios aquí en este momento. Versículo 10, actúa Dios de una forma, pues dice que hubo un estruendo, ¿no? En el versículo número 10 dice, y hubo un estruendo y los atemorizó y fueron vencidos. O sea, como que muy fácil, no se ve. Ni siquiera dice que hubo una pelea. Y no iban a pelear, llegaron y querían pelear y entonces Dios interviene y, no sé, una explosión, no me imagino qué pasó, dice, pero hubo un estruendo muy grande, se atemorizaron y los vencieron. Pareciera muy fácil todo eso, ¿no? Pero lo importante aquí es la intervención de Dios. Dios les da la victoria en ese momento, Dios les da la respuesta a lo que ellos estaban pidiendo en ese momento. Pero recuerden todo lo que ya ha pasado. La victoria no se da solamente espontáneamente, la victoria no llega de una forma fortuita, sino la victoria es consecuencia de lo que ellos ya estaban viviendo. La victoria de Israel sobre el pueblo. Y entonces viene esta parte que quiero recalcarle en el versículo número 12. Dice el versículo 12 que tomó Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ha ayudado Dios. En el libro en esto que acabamos de leer, Ebenezer es un lugar, pero no es un lugar. O sea, es donde están, dice que están en Mizpa, ¿no? Pero si usted lee o entiende, Ebenezer lo tomamos como un lugar, pero Ebenezer no es el lugar. Ebenezer es una piedra. ¿Qué eso significa? Ebenezer es una piedra, el lugar es Mizpa. Pero si usted escucha o estudia o lee, normalmente se toma como un lugar. Vamos a dejarlo así, pero dice Ebenezer, que significa piedra de ayuda. Y aquí es algo muy importante porque piedra, estuve yo buscando ilustraciones acerca de cómo eran los altares en ese tiempo. ¿Usted recuerda cómo eran los altares, de qué estaban hechos? De piedras. Y hay altares, o sea, no era una piedra que, aquí está una piedra y la aventaban, sino eran piedras que iban colocando, las iban acomodando de tal forma que quisieran las veces de un altar. Y ese es el significado aquí de esta piedra, Ebenezer. Ebenezer, piedra de ayuda. Ebenezer significa piedra de ayuda. Ebenezer no es un lugar, Ebenezer es una piedra. Ebenezer es un altar hecho de piedra. Y entonces toma un significado muy, muy importante porque ellos ya habían sido derrotados en situaciones anteriores de parte de los filisteos y en ese momento Dios les había dado ya la victoria. ¿Y sabe para qué colocó estas piedras? ¿Sabe por qué colocó este altar ahí, Samuel? Para recordar la victoria que les había dado Dios ahí en ese lugar. Es un recordatorio. Es un recordatorio. Ebenezer es una piedra de ayuda. Ebenezer es un altar. Ebenezer es un recordatorio de lo que Dios ya había hecho con ellos. Y toma sentido esto, ¿verdad? Porque muchas veces somos olvidadizos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Se nos olvida muy fácil lo que Dios ha hecho con nosotros. En este momento, Ebenezer se convierte en un altar. Y el significado pone de manifiesto el poder que hay en él, en el altar.
Samuel ha estado orando para que el pueblo abandone a los ídolos, abandone las costumbres paganas. Está orando y sus oraciones fueron respondidas con la derrota de los filisteos. La tierra les fue devuelta a los israelitas y hay paz entre ellos. El altar es un recordatorio de que Dios ha perdonado, les ha prometido, les ha restituido lo que era de ellos y ha restaurado la comunión con ellos. Es muy importante esta parte del altar. Yo cuando lo leía decía, piedra de ayuda, una piedra, yo sí me imaginaba así una piedra, pero cuando vamos estudiando y dices, o sea, se abre un panorama, la piedra es un altar donde se restaura una comunión con Dios y entonces deja de ser una piedra, se convierte en un altar, se convierte en un encuentro con Dios, se convierte en un lugar muy importante para la vida espiritual. Pero no solamente es un altar, no solamente lo puso por eso, lo puso para recordar lo que Dios ya había hecho con ellos. ¿Qué es lo que dice Samuel? Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta este momento. Hasta este momento, dice él, nos ha ayudado Jehová. ¿Cuántos podemos decir esto en este momento? Hasta aquí. Desde tiempo atrás hasta este momento nos ha ayudado Jehová. ¿Dónde nos tiene hoy Dios? ¿En qué momento estamos viviendo aquí? Podemos hacer memoria de sus bendiciones o de situaciones no tan agradables, situaciones malas, lo que habían vivido ellos, situaciones no muy agradables, situaciones alejadas de Dios, pero en ese momento estaban viviendo algo diferente. Y él decía, hasta aquí. Igual es para nosotros. Todo lo que hemos vivido, pues ya no nos vamos muy lejos. En este año, lo que hemos vivido en este año, que hemos vivido en este año. Tal vez hemos estado alejados de Dios, lejos de su presencia, rebeldes, no sé, viviendo en pecado. Pero hay una reconciliación con Dios y podemos decir también, todo lo que hemos vivido, pero hasta aquí, hasta este momento, Dios está con nosotros. Dice el Salmo 117:2, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dice, nuevas son cada mañana, ¿y qué dice al final? Grande es tu fidelidad. Grande es la fidelidad de Dios. Grande es la fidelidad. Hasta aquí nos ha ayudado. Dios es un Dios fiel. No importa lo que nosotros hayamos vivido, si en este momento tenemos un corazón que anhela su presencia, si en este momento nuestro corazón está dispuesto, anhelante, está preparado, dice que grande es su fidelidad para los que le aman. Grande es su fidelidad. Hasta aquí nos ayudó. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros en todo este tiempo? Lo que sea que haya hecho ha sido de ayuda. Porque todo lo que hemos vivido siempre va a ser ganancia para nosotros, como dice su palabra. Sin importar si ha sido dolor, gozo, todo ha sido bueno y Él nos ha ayudado en su fidelidad hasta llegar aquí. Acabamos de cantar hace un momento, ¿verdad?
que Dios ha sido bueno y reconocemos la bondad de Dios, porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Dice Isaías 40:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Hebreos 13:6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, yo creo que usted lo puede decir también, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13:6. Y eso lo podemos decir, como dice aquí la palabra, lo podemos decir confiadamente. Lo podemos decir confiadamente. ¿Quién es nuestro ayudador? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Isaías 40:31, porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Salmo 40, del 1 al 3, dice, pacientemente esperé a Jehová, dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, lo que vivió el pueblo, y me hizo sacar el pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. Como que este versículo describe, ¿verdad? Lo que estamos estudiando en esta tarde. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña, me levantó, enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Yo creo que no hay mucho que decir ni explicar lo que dice la palabra, ¿verdad? Acerca de lo que hace Dios. Cuando lo reconocemos, cuando podemos decir hasta aquí, nos ha ayudado Jehová. ¿Cuántos podríamos decir esto? ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Alguna aplicación práctica? Dios nos está haciendo un llamado a ser agradecidos, a la gratitud, al recordar lo que Él ha hecho. Acuérdese lo que es Ebenezer. Acuérdese por qué el profeta puso ahí esas piedras, como un recordatorio de lo que Dios había hecho, como un recordatorio de la victoria que les había dado. Es un llamado a la gratitud. Es un llamado a recordar y dar testimonio de la obra de Dios en nosotros. Podemos ver también ahí el poder del arrepentimiento. La necesidad de volver a Dios o de buscar a Dios en tiempos difíciles, en tiempos de crisis. No buscar soluciones en otras partes, sino buscar realmente donde existe la respuesta, en tiempos de crisis. La promesa de que Dios escucha nuestras oraciones. Dios escuchó al profeta en ese tiempo y respondió, sin importar la situación. La confianza en que Dios nos ayuda en nuestra lucha diaria. El profeta Samuel levanta una piedra llamada Ebenezer para recordar cómo Dios había intervenido y ayudado al pueblo de Israel en momentos de dificultad. Y esta expresión, esto que hace,
es un agradecimiento y reconocimiento a las bendiciones y a la ayuda que Dios hizo en ese momento con el pueblo. En un sentido, esto que Él hace transmite lo que uno puede recordar acerca de lo que Dios ha hecho en nosotros. Ebenezer, un recordatorio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que Dios ha hecho, las bendiciones que nos ha dado. En el contexto de lo que acabamos de estudiar, las victorias que Él nos ha dado, las victorias que Él nos ha dado, de dónde nos ha sacado, de dónde sacó al pueblo, de dónde nos ha sacado. Es bueno recordar y tener ese Ebenezer, algo que veamos y digamos, recuerdo que Dios me ha sacado de esto. Lo que Dios ha hecho con usted. Y bueno, vamos a recordar lo de este año. No vayámonos tal vez más lejos, pero si quiere irse más lejos, váyase 2, 3, 4, 5 años. Y recuerde lo que Dios ha hecho. Como un Ebenezer, como un recordatorio de las bendiciones de Dios. Y ya que usted está meditando, recordando lo que ha hecho Dios en su vida, yo creo que usted puede declarar también, como dice aquí la palabra confiadamente, hasta aquí ha estado conmigo Dios. Hasta este momento ha estado conmigo Dios. Hasta este momento me ha ayudado Dios. Y sin su ayuda, yo creo que ni estaría aquí. Sin su protección, yo creo que no estaría aquí. ¿Cuántas veces nos ha levantado del lodo? ¿Cuántas veces nos ha levantado del pecado? Y sin embargo, gracias a su ayuda estamos aquí. Porque reconocemos y declaramos que hasta aquí ha estado Dios. Tenemos un Dios fiel. La fidelidad de Dios es grande. La fidelidad de Dios es en todo momento. No importa lo que seamos, pero cuando nos acercamos a Él de una forma correcta, Él está ahí. ¿Por qué no adoramos a Dios en esta mañana? Yo le invito a que adoremos, que levante su voz y le cante a la fidelidad de Dios. Es grande tu fidelidad, incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es. Vamos a decirse una vez más, Señor, tu fidelidad es grande.